El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escucha el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Según San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 12. Capítulo 12. Vamos a leer el verso 24. Juan capítulo 12, vamos a leer el verso 23 y el verso 24. Juan capítulo 12, versos 23 y 24. Escuchen la lectura bíblica allí con mucho cuidado. Sigan la traducción que ustedes tienen allí. Sigan la traducción que ustedes tienen allí atentamente. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Amén, amén. Nuevamente, leámoslo nuevamente. Sigan ahí con atención la lectura. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Amén. Padre, gracias te damos por tu palabra. Tu palabra es bendita. Bendecimos tu nombre, Señor, porque nos has dejado tu palabra. Nos has escogido a nosotros como tu pueblo, tu especial tesoro, para que nosotros vivamos por esta palabra. Hoy la hemos leído y queremos ahora meditar en ella. Guíanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Danos la mente de Jesucristo. Danos inteligencia espiritual. Corazones entendidos, Señor. Sabiduría que viene de allá arriba, de lo alto. Padre, enséñanos. Te lo rogamos, Señor. Tú eres nuestro divino Maestro. Por eso te damos las gracias, Señor, porque tú has prometido guiarnos hacia todo aquello que es sano, que es verdadero, que es edificante. Todo aquello, Señor, que contribuya al crecimiento espiritual nuestro, a la madurez espiritual de cada uno de nosotros. Reprendo todo aquello que se interponga, todo prejuicio, todo argumento satánico, todo argumento de las tinieblas, todo pensamiento malsano, toda malicia. La reprendo en el nombre de Jesús. Y declaro en esta hora que tu palabra, Señor, ha de ser recibida en nosotros como cuando la buena semilla cae en la buena tierra y da fruto para la gloria de tu nombre. Y todos decimos amén. Pueden tomar su lugar, amado hermano. Hay un tema que es el que quiero tratar con usted. Ahí está, creo que lo están publicando ahí en la pantalla. Sí. La paradoja del grano de trigo. La paradoja del grano de trigo. En el contexto del pasaje que hemos leído, el Señor Jesús está anunciando su muerte, pero también hay algo interesante que debemos notar. No solamente está anunciando su muerte y su sepultura, sino su glorificación. Él comienza diciendo en el verso 23, Padre, la hora de ser yo glorificado ha llegado. ¿Sí? Y entonces en el verso que sigue anuncia que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si cae en tierra y muere, lleva mucho fruto. Él se estaba refiriendo a él mismo como ese grano de trigo.
Él se está refiriendo a Él mismo como ese grano de trigo. Proféticamente estaba anunciado que Él sería el padre de una generación que nadie podría contarla. Jesús no se casó. Cuando Él se encarnó, se hizo hombre, Él no tuvo una esposa, Él no se casó, Él no participó de una boda, de un matrimonio. Así es que proféticamente la pregunta es, ¿y a qué generación se estaría refiriendo el profeta Isaías allá en el capítulo 53? Es evidente que se estaba refiriendo a una generación de hijos espirituales. Una generación de hijos espirituales. Por eso en ese sentido nuestro Señor Jesucristo es nuestro Padre espiritual. Amén. ¿Puedes entender eso, hermanos? El Señor Jesucristo es nuestro Padre espiritual. Nosotros tenemos un Padre espiritual y tenemos un Padre celestial. A su nombre. A su nombre. Hay una enseñanza que está publicada en el canal que se llama así. ¿Sí? Se llama así, con ese nombre. Doble paternidad. Usted lo puede ver en 2 videos. Y allí usted profundizará más. ¿Dónde la puedes conseguir? En el canal de YouTube que nosotros tenemos. Es el órgano informativo de nuestro ministerio. El órgano de difusión de nuestro ministerio. Rema-al-medio TV Net. Y aprovecha cuando estés allí edificándote, oyendo esa disertación. Y más de 450 disertaciones que hay allí. Aprovecha y suscríbete. Suscríbete al canal. Necesitamos 1000 suscriptores para poder seguir haciendo transmisiones en tiempo real desde un celular, desde un dispositivo. Necesitamos 1000 suscriptores. Nada más tenemos 477. Nos hacen falta 523 suscriptores. Estoy seguro que usted, por no decir que todos, no se han suscrito. Ven el canal, se edifican, pero no se suscriben. ¿Y cómo hago para suscribirme? Eso es muy fácil. Entre al canal Rema-al-medio TV Net. Ahí hay una barra rectangular de color rojo. Usted le da allí. Le piden inmediatamente su correo electrónico y su clave. Usted le da el correo electrónico, le da la clave y queda suscrito. No te estoy pidiendo que pongas la campanita de notificaciones. No te estoy diciendo que pongas dedito arriba. No, sencillamente te estoy diciendo suscríbase. Porque lo necesitamos. Lo necesitamos. Suscríbase hoy. No deje pasar la oportunidad. Suscríbase hoy. Y vea el mensaje. Doble paternidad. Ahí enseñamos esta verdad que acabamos de decir. Nosotros tenemos en Jesús a un Padre espiritual. Fuimos adoptados en el amado, dice el apóstol San Pablo, el amado de Dios. ¿De quién fue que el Padre, a quién fue que se refirió cuando dijo, este es mi Hijo amado? ¿A quién? ¿A quién? Al Señor Jesucristo. Al Señor Jesucristo. Él es el amado. Fuimos adoptados en Él como hijos de Dios. Tú y yo somos hijos espirituales del Señor Jesucristo, definitivamente. A su nombre. Vamos a introducirnos. Ahí hay unos pensamientos que nos van a ir llevando progresivamente a 3 declaraciones bíblicas que yo quiero compartirles a todos en el día de hoy. La fiesta de las primicias es una festividad agrícola en la que el pueblo de Dios ofrece los primeros frutos de la cosecha de la cebada. Amén. Es una festividad agrícola. La vocación de este pueblo era la de agricultores. Ellos no eran economistas, ellos no eran banqueros, ellos no eran industriales, ellos eran campesinos, gente dedicada a cultivar el campo. Eran campesinos. Por eso las festividades, no solamente es todas las festividades sagradas, tenían una naturaleza agrícola. ¿Qué es lo que hoy le ofrecemos al Señor como primicias? Bueno,
los primeros frutos de la cosecha de la cebada. Pero como nosotros no cultivamos lo mismo que ellos cultivaban, eran 7 los cultivos específicos a los que ellos se dedicaban, entre ellos la cebada. Nosotros no somos ni de esa vocación, aunque Colombia es un país agrícola y los políticos que hoy se están lanzando a los cargos de dirigencia están proponiendo que Colombia vuelva a su vocación. Nosotros somos campesinos, nosotros somos del campo. Nosotros tenemos tierras que son fértiles y son adecuadas para la agricultura. Podemos convertirnos en una despensa para toda América Latina si así lo queremos. Lastimosamente, pues Colombia se ha dedicado a otras cosas, y somos conocidos con una mala fama en el exterior. En vez de cultivar productos agrícolas que sean saludables, beneficiosos para la gente nuestra y para la economía nuestra, somos desgraciadamente conocidos en el mundo como exportadores de marihuana, de coca, de alcaloides, drogas alucinógenas, lastimosamente. Aunque en Colombia se ha tratado, los medios publicitarios, los economistas, los publicistas se han encargado de cambiar esa imagen colocando el café como nuestro producto de exportación máximo, y nos llaman en algunos lugares los cafeteros. Sin embargo, somos identificados lastimosamente más como los coqueros del mundo, ¿sí? Los exportadores de coca como los exportadores de café, lastimosamente. Aún tenemos una flor, ¿verdad?, que nos representa nacionalmente. ¿Cómo se llama la flor que nos representa nacionalmente? A ver si usted lo... La orquídea, ¿sí? La catleya. La orquídea, catleya. Esa orquídea. Y Colombia es un país exportador de flores. Sin embargo, repito, más han podido los malos, ¿verdad?, y han creado esa mala fama. Israel era un país, es un país de vocación agrícola. Nació así. Hoy en día no. Hoy en día esto es una potencia mundial, a nivel militar, a nivel agrícola incluso. ¿Sabía usted que en Israel se cultivan los mejores cítricos del mundo? Son los terceros exportadores de cítricos en el mundo. Me estoy refiriendo a la naranja, a la toronja, a la mandarina, al limón. Allá los limones parecen una toronja. ¿Sí? Imagínense usted las toronjas. A pesar de que sus tierras tuvieron que ser adecuadas porque no eran propicias. Recuerde usted que después de la dispersión este territorio se convirtió en un territorio bajo maldición, un desierto, pero ellos han transformado el desierto en un jardín. Hoy en día ellos son potencia industrial, tecnológica, sistemas de riego. Ellos han recibido, entre ellos, muchos premios Nobel de la ciencia. Increíble, es increíble, mi amado hermano, increíble. Cultivos de todo tipo, sistemas de regadeo impresionantes de alta tecnología. Ellos inclusive al final del siglo XX descubrieron el mapa genético, el genoma humano, y son los dueños hoy en día del emporio de internet más grande del mundo. Google le pertenece a Israel, es de judíos, los propietarios son judíos. Entonces, pero ellos nacen como un pueblo agrícola y sus fiestas sagradas
Todas son de naturaleza agrícola. ¿Ya ven? Nosotros hoy, asimilando el principio espiritual, el principio bíblico, nosotros traemos al Señor los frutos de nuestra tierra. Los frutos las frutas que son de la ocasión. Allá entre ellos hay las 4 estaciones, aquí nada más hay 2, escasamente, ¿no? Ni siquiera es verano, ni siquiera es invierno. Tú le preguntas a cualquier colombiano hoy en qué época del año estás, en qué estación. Tú no sabrías ni qué decirle, porque no sabemos si estamos en verano o en invierno, porque en tiempo de verano resulta que llueve y en tiempo de invierno resulta que hay sequía y unos tremendos soles. ¿Me entienden? Unos tremendos calores. Entonces, no se sabe. Podemos hablar de temporadas de lluvia y temporadas de sequía, y azotados por 2 fenómenos. ¿Sabe usted eso? 2 fenómenos atmosféricos. ¿Sí? El fenómeno de la niña y el fenómeno del niño. Esos par de niños son traviesos, nos tienen realmente mal, nos tienen revuelto el ambiente. ¿Ve? Pero eso realmente, hermano, se debe a que el mundo entero, el globo terráqueo, está sentenciado a llegar a un total caos, una total anarquía. ¿Sí? Una total anarquía. Eso es una señal profética del final de los tiempos. ¿Cuántos creen que estamos viviendo los tiempos finales? Estamos viviendo los tiempos finales. Si usted no se ha dado cuenta, observe las señales climatológicas, observe las señales proféticas, léala y prepárese, porque en cualquier momento Jesucristo viene. Continuamos, por favor. Estos primeros frutos se ofrecían al Señor. Los sacerdotes los recibían y lo podían usar para su consumo personal o también para engordar el ganado. Las primicias se pagaban al sacerdote. Dice la palabra de Dios que así debe ser, así lo estableció el Señor. Entonces los sacerdotes recibían estos primeros frutos. Sacerdotes y levitas, los ministros del templo, los recibían y ellos lo tomaban para su sustento. Sufragar sus necesidades alimenticias, los de ellos y su familia. En Israel, para que usted tenga una idea más o menos de cuántas personas habían vinculadas en el sacerdocio, en Números capítulo 13 habla de que habían más de 22,000. Más de 22,000 estaban vinculados con las labores del templo. ¿Y cómo hacía el pueblo o cómo hacían ellos para sostenerse ellos y sus familias? Dios había estipulado que las primicias le eran entregadas a ellos. Ellos podían disponer de las primicias, los primeros frutos, de la cebada, del trigo y de todos los cultivos que se hacían allí. Aún de las preparaciones de las masas de harina, de trigo o de cebada o de cualquier otro grano. Las primicias tenían que ser llevadas al sacerdote. El sacerdote entonces disponía de ellas y en algunas ocasiones tomaba también de estas primicias para alimentar sus bestias, sus ganados, ¿sí? Los animales que ellos tenían allí en sus territorios. A ellos les fue entregada un número de ciudades específicas en donde ellos habitaban, ¿sí? Y en esos sitios ellos cultivaban, para ellos mismos y para sus familias. Solamente un número de ciudades específicas, 48 para ser preciso. La tribu de Leví no recibió tierras en toda una región. Fueron ciudades. Por eso ellos, parte de lo que les llevaban
lo dedicaban a sembrarlo y ellos también sembraban. Y esto operó así y fue muy sano, porque hubo un tiempo en que el pueblo no pagaba primicias, no pagaba diezmos, no pagaba ofrendas, y los sacerdotes comenzaron a pasar trabajo. Entonces, ellos, para poder suplir las necesidades de su casa, de su familia, ellos acudían a lo que ellos mismos habían sembrado. Hasta que Dios nuevamente exhortó al pueblo para que el pueblo fuera fiel, siguiera siendo fiel con este compromiso, y los sacerdotes pues fueran reivindicados con justicia. Ese modelo sigue siendo hoy un modelo operativo para sostener la iglesia del Señor y el ministerio. Todos aquellos que vivimos del altar, vivimos de eso, sufragamos nuestras necesidades con eso. Ahora, en la medida en que el pueblo de Dios se fue desarrollando, el ministerio sacerdotal se fue desarrollando, ya el pueblo dejó de pagar primicias en especie, ofrendas en especie, diezmos en especie, y entonces ellos comenzaron a tributar al Señor de todo lo que ganaban. El oficio inclusive de ellos fue cambiando. Ya dejaron el campo y se comenzaron a dedicar a otros oficios. Entonces, de lo que producía su oficio, ya sea el comercio, la banca, servicios públicos, etcétera, ellos tributaban al Señor. Hoy la iglesia hace exactamente lo mismo. De todo lo que me dieres, es el principio, el diezmo apartaré para ti. Cuando se habla de primicias también, de todos los primeros frutos de todo. ¿De todo qué? De todo lo que tú haces, todo lo que tú generas en materia productiva, en materia mercantil, en materia monetaria. Tú debes pagar la primicia al Señor. He dicho, tú debes pagar la primicia al Señor. Ahora hay promesa, usted escuchó, profeta Ezequiel capítulo 44 verso 30. Hay promesa de Dios cuando tú eres fiel con esto. Continuamos. La expresión grano de trigo se refiere a ese primer fruto. Así que nuestro Señor Jesucristo, con su muerte y sepultura, generaría una gran cosecha que llenaría la casa de Dios. Amén. Jesús se refirió a él como ese primer fruto. Y habló y dijo en forma metafórica que si el grano de trigo no caía, era sembrado, el grano de trigo quedaría solo. Pero si el grano de trigo se colocaba en la tierra, el grano de trigo iba a morir, pero iba a germinar una planta. Y esa planta iba a producir muchos frutos, y esos frutos iban a producir muchas semillas. En el caso del trigo o de la cebada, el grano que se siembra hace que una planta germine cuando se siembra en la tierra. Y esa planta en su momento, después de germinar, crecer, comienza entonces a producir espigas. Espigas de trigo o espigas de cebada. Son cereales ambos. El trigo y la cebada son cereales. Entonces, al momento de pagar la primicia, cada judío tenía por mandamiento de que de 60 espigas que recogiera de su siembra, ya sea del trigo o de la cebada, él tomaba una espiga y esa era la que presentaba en el altar al sacerdote. Una espiga de cada 60. Era posible que, y es posible, ¿no?, de que la suma de todas las espigas que este agricultor tendría, pues iban a pasar de 60, obviamente. Pero el mandamiento es específico y dice: de cada 60 espigas, una es la primicia. Jesús
viene a ser ese primer fruto, esa primera espiga, viene a ser Él. Él aquí lo dice metafóricamente. Cuando Él dice de que tenía que ser sembrado en tierra, se estaba refiriendo a su muerte, a su sepultura. Y cuando decía, no va a quedar solo, sino que va a llevar mucho fruto, se refería a toda la descendencia espiritual que naciera de su testimonio, de su vida, de su ministerio. Es decir, todos los hijos de Dios, todos los seguidores del Señor, vendríamos a ser hijos de Dios, parte de su descendencia espiritual. ¿Quién es entonces nuestro Padre espiritual por naturaleza? Aquí está bien reflejado, está clarito, es el Señor Jesucristo. Y a su nombre, y a su nombre. Así que al hablar de primicias estamos hablando de un tema que es muy espiritual. Aunque de repente para muchos hoy en día esto se ha convertido en un negocio, una forma de manipular a la gente para arrancarle el billetico del bolsillo. Tenga cuidado con esos ministerios, ¿oyó? Esos ministerios de la agricultura, donde todo es siembra, 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 pacta, pacta, pacta. Cuidado porque te van a despojar. Cuidado con ir a sembrar en un ministerio de este tipo, de esta naturaleza, que el móvil que tienen ellos no es enseñarle al pueblo estas lecciones espirituales, sino arrancarte el billete, arrancarte la cartera, dejarte limpio. Perdone que sea así tan escueto, pero es que ya yo conozco estos recovecos bastante. Ya yo los conozco bastante, ¿oyó? Hay muchos que creen que como el pastor está allí, está ciego, él no sabe, no sabe. No tienes idea, mi amado hermano. Estoy bien informado y tengo experiencia de más de 35 años en el ministerio. Tengo experiencia. Yo conozco, mi hermano, y te puedo dar testimonio de que la mayoría de las iglesias que hoy celebran dizque la fiesta de las primicias lo hacen es por el móvil económico. Porque es que en la fiesta de las primicias cada participante está obligado a presentar una ofrenda. ¿Me entiendes? En la fiesta de primicias, en la fiesta de tabernáculos y en la fiesta de Pentecostés, el mandamiento es a no presentarse al Señor con las manos vacías. Pero hay algo que pasan por alto y lo hacen intencionalmente, y es lo siguiente: en la fiesta se enseñaba la palabra de Dios. ¿Quiénes lo hacían? Los levitas. Los sacerdotes enseñaban palabra de Dios al pueblo, hacían pedagogía, instruían en la palabra de Dios al pueblo. Eran tiempos entonces especiales, eran tiempos de instrucción. Pero usted nota que en estos ministerios no se enseña palabra de Dios. Y si la enseñan torcida. Te dicen, tú puedes pactar con el 3% de tus ingresos o con el 2% de tus ingresos. Y eso no es lo que dice la Biblia, mi amado hermano. La Biblia dice otra cosa. Por eso es que es importante que tú sepas, cuando venimos a celebrar en una fiesta del Señor, venimos también a aprender palabra de Dios. En el reino de los cielos, las paradojas son muy frecuentes. Por ejemplo, para vivir hay que morir, para ganar hay que perder, para crecer hay que menguar, para reinar hay que servir, etc. Y para ser exaltado en el reino, ¿qué tiene que pasar en tu vida? Voy a repetirte esta verdad porque parece que no la entendieron. Repita otra vez eso. En el reino de los cielos las paradojas son muy frecuentes. Por ejemplo, para vivir hay que morir, para ganar hay que perder, para crecer hay que menguar, para reinar hay que servir. Te pregunto, ¿y para ser exaltado qué tendríamos que experimentar? Humillación. Ser humillado. Exactamente. Ser humillado. Jesús nos marcó esa pauta. Filipenses capítulo 2 dice: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó
como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente y muerte de cruz. Por lo cual Dios, ¿qué hizo Dios? Lo exaltó por encima, dándole un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor exaltado. Pero primero, para ser exaltado hasta lo sumo, padeció, se humilló hasta lo sumo. ¿Cuántos dan gloria a su nombre? ¿Cuántos dan gloria a su nombre? Eso es una paradoja. Eso es una paradoja. Una paradoja es un par de verdades, par de proposiciones que parece que se chocaran, que se contradijeran. Porque si yo para vivir tengo que morir, si yo para ser exaltado tengo que ser humillado, si yo para ganar tengo que perder, eso es como contra la lógica, ¿me entiende? Pero en el reino, esos son los principios que funcionan. En el reino de los cielos, en medio del pueblo de Dios, esos son los principios que funcionan. En el mundo no es así. En el mundo no es así. Esos principios están en oposición directa al mundo. Pero en el reino, estos son los principios que funcionan. Conozcamos hoy 3 declaraciones relacionadas con esta paradoja. Bien, la paradoja ya está planteada. ¿Cuál es? La que está allí en los versos que leímos. Juan capítulo 12, versos 23 y 24. La paradoja está planteada. Jesús dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no lleva fruto, es decir, queda solo. Ahí está la paradoja. Y hay 3 declaraciones que la Biblia nos hace con respecto a Jesús. La primera de ellas, escúchela, ¿cómo dice? El Señor Jesucristo fue sepultado para dar vida a una generación de creyentes. Fue sepultado, fue muerto y sepultado. ¿Para dar qué? Vida, vida eterna, vida eterna, vida eterna. A una generación de creyentes. Una generación de cristianos. Tú y yo no fuéramos cristianos si Jesús no hubiera muerto, sepultado y resucitado. Repito, tú y yo no fuéramos cristianos, no fuéramos hijos de Dios si Jesús no hubiera muerto, sepultado y resucitado. Hoy todavía estuviéramos en el mundo siendo esclavos del diablo y sin esperanza y sin Dios y sin vida eterna y sin perdón de pecados. La segunda declaración, ¿cómo dice? El Señor Jesucristo, para ser el primero, tuvo que hacerse como un siervo. En otras palabras, Colosenses. para ser el primero, el exaltado sobre todos, sobre los cielos, sobre la tierra, sobre los ángeles, exaltado sobre todos los hombres, él para ocupar ese lugar de exaltación y de autoridad tuvo que hacerse un siervo. Colosenses 1:18. Eso dice la palabra de Dios allí en Colosenses 1:18. Y la tercera declaración. El Señor Jesucristo es el primero de la resurrección. Primero a los Corintios 15, 22 al 23. Amén. Allí dice San Pablo que Él es la primicia de la resurrección. Primicia de los que durmieron es hecho el Señor, dice San Pablo. Él es el primero de los que vamos a resucitar con cuerpos inmortales. Es la verdad que está allí declarada. Él resucitó, pero ojo, si tú llegases a partir, a la eternidad, si experimentaras la muerte física, la muerte biológica,
y mueres en la fe que es en Cristo, si mueres como cristiano, en comunión íntima con Él, participando de su fe, ¿sabes qué? Un día, cuando Él venga por su iglesia, tú serás de los primeros que vas a resucitar con un cuerpo inmortal. Así está establecido en la palabra de Dios, así está escrito, y yo creo en lo que dice la Biblia. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando el Señor aparezca, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Alabado sea el nombre del Señor. Luego los que están vivos, dice, serán transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Bien, esas son las tres declaraciones que nos habla de esta paradoja. Esta paradoja nos habla de eso. Enfoquémonos un poquito más en lo primero, en la primera declaración, porque quiero darle algunas otras lecciones y aplicaciones espirituales a nuestra vida. La primera declaración, como dice: el Señor Jesucristo fue sepultado para dar vida a una generación de creyentes. Amén. Él fue sepultado. Obviamente fue sepultado porque murió. ¿Cuántos creen que Cristo murió? Él murió. Y una vez que fue muerto, los soldados romanos comprobaron que Él había muerto. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo comprobaron que Él estaba muerto? Resulta que los soldados romanos, el soldado que estaba allí supervisando la crucifixión del Señor, él notó que los ladrones que estaban a la diestra y a la siniestra, a la izquierda del Señor, estaban vivos. Y la costumbre romana era que estas personas, cuando pasaba el tiempo y todavía estaban vivas, les quebraban las piernas. Les quebraban las piernas. Al quebrarle las piernas, se aceleraba. Yo por allá oigo un culto. Un culto aparte, ¿no? La costumbre era que le quebrasen las piernas a los que estaban ahí crucificados para acelerar el proceso de su muerte. Ellos morían por asfixia o por tétano o por derramamiento de sangre, anemia, etcétera. ¿Me entienden? Y cuando fueron a darse cuenta del asunto con Jesús, se dieron cuenta que Él estaba muerto. Entonces, para confirmar, el soldado romano pide una lanza y le atraviesa el pecho, aquí el costado. Cuando la lanza le atraviesa el pecho al Señor, el costado izquierdo, del lado donde está el corazón, una gran cantidad de agua y de sangre fluyó allí. Eran los fluidos corporales de una persona que estaba muerta y que había muerto por una explosión de su corazón. Se le reventó el miocardio, se le reventó el tejido que rodea el corazón. Así es que toda esta parte intercostal se llenó de sangre y se llenó de plasma. Así que cuando al Señor le atraviesan aquí el costado, es como si usted cogiera y le pusiera una aguja, un punzón a un globo lleno de agua. ¿Qué sucede? Enseguida explota y sale el contenido del globo, se riega. Eso fue lo que pasó. Salió ahí de su costado eso, y eso confirmó que Jesús había muerto. Cuando Jesús es declarado muerto oficialmente, entonces las autoridades disponen sepultarlo. En Israel, cuando a unos delincuentes se les aplicaba esta pena capital, no los sepultaban en ninguna parte. Lo que hacían era que cogían sus cuerpos y los lanzaban en un basurero público llamado la Gehenna. La Gehenna
Era un basurero donde constantemente había fuego, porque parece que esa Gehenna estaba sobre una falla volcánica a través de la cual en la parte subterránea pasaba lava, ¿me entiende? Un río de lava subterráneo pasaba por allí. Así que ahí echaban los cuerpos de estas personas, ahí echaban los animales muertos, ahí echaban la basura. Constantemente ahí había candela, ahí había fuego. Pero dice las escrituras que un par de personajes le pidieron en secreto a Pilato el cuerpo. ¿Quiénes fueron? Un par de discípulos secretos de Jesús. Nicodemo era uno de ellos, el otro se llamaba José de Arimatea. Este José de Arimatea era un noble, y él y Nicodemo, que era parte del Sanedrín y que se opuso a la manera como a Jesús lo juzgaron, estos eran creyentes secretos de Jesús. Pidieron el cuerpo, compraron especias aromáticas, lo prepararon, lo envolvieron y lo colocaron en una tumba de este noble, de José de Arimatea. Jesús murió y fue sepultado en tumba de nobles. Es para que tú entiendas algo. Cuando tú caminas en obediencia, cuando tú eres un justo y caminas bajo la bendición de Dios, vea, hasta en el momento de la muerte hay asistencia. Ahí está la bendición de Dios. Hay gente que te va a servir y te va a ayudar. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso es que se dice que ningún justo, mi amado hermano, muere boca abajo. ¿Me entiende? Hasta en el momento de su muerte él fue asistido, él fue servido, él fue ministrado por este par de personas. Ahora Jesús es sepultado. Y como dicen las escrituras, como estaba profetizado en la palabra de Dios, al tercer día resucitaría. Quiero que aprendas esto. La Biblia nunca dice que después de 72 horas Jesús iba a resucitar. No, no dice así. Jamás está escrito en la Biblia que él después de 3 días se iba a levantar de la tumba. Lo que las escrituras dicen es al tercer día. Y no es lo mismo decir al tercer día que después de 3 días. ¿Me explico? Eso es una forma poética de decir que Jesús estuvo por lo menos 3 días en la tumba. Por lo menos 3 días, pero no está diciendo que literalmente estuvo 72 horas, 3 días de 24 horas, no lo dice. Entonces esta mala interpretación ha dado pie para que muchos ministerios, muchos maestros de la palabra, muchos predicadores digan que Jesús no murió un viernes a la hora del sacrificio de la Pascua. Dicen que Jesús murió antes, otros dicen que después, porque no podía acomodarse. Si él muere el viernes, ¿verdad?, a las 3 de la tarde, ¿cómo se iban a dar entonces el cumplimiento de 3 días literales y decir que Jesús resucitó el primer día de la semana? No cuadra la cuenta, no cuadra. Vea, saque la cuenta usted aquí y confírmelo. Muere a las 3 de la tarde del día viernes. Al día siguiente es sábado. ¿Cuántas horas van? 24, un día. Ahora, del sábado a las 3 de la tarde, al domingo a las 3 de la tarde, ¿cuántos días van? 2. Apenas van 48 horas. Y si usted le suma otro día más, le daría lunes. ¿Lunes a qué hora? 3 de la tarde, por lo menos 3 de la tarde. Pero resulta que la Biblia dice que Jesús resucitó al primer día, el primer día de la semana. Fueron las discípulas del Señor, María Magdalena y otras mujeres, a la tumba a preparar el cuerpo del Señor. Ellas también querían hacerlo. Parece que ellas no sabían que ya José de Arimatea y Nicodemo lo habían hecho. Entonces, ¿cómo debes tú interpretar la expresión al tercer día? Lo debes interpretar así. El día judío comienza ya a las 6 de la tarde. De 6 de la tarde a 6 de la tarde. O sea, si tú, por ejemplo, lees en la escritura que Jesús murió un viernes a la hora novena del día. El día para ellos comienza a las 6 de la mañana.
Perdón, a las 6 de la mañana, sí, pero en nuestro calendario, ¿ok? Entonces, las 6 de la mañana de nosotros es la primera hora del día para ellos. ¿Me están siguiendo? ¿Me están comprendiendo los hermanos? 6 de la mañana para nosotros, 6 de la mañana, van 6 días del día, pero para ellos no, para ellos apenas es la primera hora del día. ¿Cuánto dan gloria al Señor, hermanos? Entonces, si Jesús murió a la hora novena, ¿a qué hora murió exactamente entonces? Cuéntalo. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Verdad? ¿Cuántas horas van allí? Van 6, ¿no? 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 6 horas allí. Pero dice que no murió a la hora sexta, sino que murió a la hora novena. Entonces sigue contando. 1, 2, 3. ¿Cuánto le da? No, míreme aquí los dedos. ¿Cuánto le da? 9, murió a la hora novena. Es decir, 3 de la tarde. Bien. De las 3 de la tarde del viernes a las 6 de la tarde, allí murió el día. Y allí se cuenta un día. A ver, yo sé que aquí hay gente que es malísima en matemática. Que uno le dice 1 más 1 es 2. Él dice no, es 3. Te lo voy a explicar. Mira, de 3 de la tarde del viernes, es decir, la hora novena, hasta las 6 de la tarde del día viernes, allí transcurrió un día. Ahora, de 6 de la tarde del viernes a 6 de la tarde del Shabbat, ahí hay otro día, y hay un día de literal 24 horas. ¿Y te das cuenta? De 6 de la tarde del sábado hasta las 6 de la tarde del domingo, ese sería el tercer día. Y las escrituras dicen al tercer día, no dice comenzando el tercer día, no lo dice, dice al tercer día. ¿Cuánto dan gloria al Señor, hermanos? Dale un aplauso al Señor. Si tú entendiste eso, dale un aplauso al Señor. Eso es lo que se cumple literalmente según las escrituras. Al tercer día, así dice la palabra. Bien temprano, el primer día de la semana, posiblemente eran las 5 o 6 de la mañana. Es decir, ¿cuántas horas del día ya habían transcurrido del día domingo cuando las mujeres comprueban que Jesús resucitó? Bueno, cuéntalas. Desde las 6 de la tarde del Shabbat, ¿verdad? Hasta las 5 de la mañana del día domingo, ¿verdad? ¿Cuántas horas habían transcurrido? Posiblemente unas 10 horas, ¿verdad? 6, unas 11 horas, así es, 11 horas. ¿Te das cuenta? Él murió y resucitó conforme a las escrituras al tercer día de entre los muertos. Por eso fue que él murió y resucitó. Porque es que, mira lo que es, mira lo interesante y lo curioso del asunto. Las escrituras dicen, Evangelio de Mateo, eso está registrado en el Evangelio de Mateo, que cuando Jesús murió y descendió al Seol, el lugar de los muertos, él descendió. Ahí en el mismo Seol estaba el seno de Abraham. ¿Ve? Cuando Jesús desciende, ¿sabe lo que ocurrió en Jerusalén? Muchos de los que estaban muertos, ¿qué pasó con ellos? Resucitaron, volvieron a la vida. Ahora, si ellos dice la Biblia allí que resucitaron en el Evangelio de Mateo y la gente los vio, entonces ¿cómo es que Jesús es el primero de la resurrección? ¿Cómo es que Jesús es el primero en resucitar? Incluso alguien por allí podría escribir y preguntar y decir, voy a corchar al pastor, le voy a decir, no, pero si es que en el Antiguo Testamento hubo personas que también resucitaron. Es más, durante el ministerio de Jesús también hubo gente que resucitó. El profeta Elías resucitó a una persona. El profeta Eliseo a otro. Lázaro también resucitó por el poder del Señor. El hijo de la viuda de Naín, la hija de Jairo, ¿verdad? Resucitaron. Pero técnicamente eso no es resurrección. ¿Por qué? Porque toda esa gente
ellos volvieron a morir. En cambio, nuestro Señor Jesucristo murió y resucitó para nunca más morir. Dale un aplauso al Señor. ¡A su nombre! ¡Aleluya! Nosotros creemos en un Cristo vivo, no en un Cristo muerto. Por eso los que hemos creído en Cristo hemos resucitado, hemos pasado de muerte a vida. Ahora nosotros somos los verdaderos vivos, alabado sea Dios. Nosotros somos los que estamos vivos. Los que no están en Cristo, ¿cómo están entonces? Están muertos espiritualmente, están muertos. Y aunque caminen por ahí en dos pies, por las calles, están muertos. Espiritualmente están muertos. Y los muertos no huelen bien. Los muertos espirituales no huelen bien. Lo digo porque es que tú como cristiano tienes que oler a Cristo, a vida. ¿Me entiendes, mi amado hermano? Tienes que oler espiritualmente a eso. Vamos a la segunda declaración. El Señor Jesucristo, para ser el primero, tuvo que hacerse como un siervo. Colosenses 1:18. Vamos a leer ese texto inspirado al apóstol Pablo. Colosenses 1:18. Escuche cómo dice. Colosenses, carta del apóstol Pablo. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Él es, para que él es el todo que tenga la preeminencia. Él es que ahí hay tres palabras que quiero que ustedes subrayen ahí en su Biblia. Él es Él, dice el texto. Él es la cabeza. Lo primero que se dice ahí. Él es la cabeza. No. Léanlo otra vez, por favor. Léanlo. Fíjense sus ojos allí. No, léanlo desde el principio. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Ajá. El que es el principio. El principio, número uno, subraya esa palabra. El principio. ¿Qué más dice? El primogénito de el primogénito de entre los muertos. Y la tercera palabra, siga leyendo. Para que todo tenga la preeminencia. La preeminencia. Esas tres expresiones están asociadas con el vocablo primicias. ¿Ven? Esas tres expresiones están asociadas íntimamente con el significado del vocablo primicia. Primicia. Primicia es primero. Primicia es preeminencia. Primicia es cabeza. Primicia es lo primero. ¿Sí te das cuenta? Vamos a volver a leer el pasaje para que tengas el chance de subrayar esas palabras. Leámoslo nuevamente. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. En realidad no son tres vocablos, son cuatro. Cuatro, si nosotros incluimos que Él es la cabeza. Si incluimos allí, subrayala, cabeza, principio, primogénito y el que tiene la preeminencia. Oye, ¿por dónde comienza tu cuerpo? ¿Qué es lo primero de tu cuerpo? Lo primero de tu cuerpo no son los pies, es la cabeza. Incluso eso es lo que te da identidad. Si una persona la asesinan y le cortan la cabeza, ¿cómo crees tú que van a poder identificar a la persona si la encuentran sin cabeza? Bueno, hoy en día gracias al ADN, pero supongamos que le queman las manos. ¿Ves? Es difícil. Le cuento que esta es una de las cosas más complicadas. Yo he visto casos de investigación en el canal este de cable Investigation Discovery. He encontrado allí casos, he visto casos, he escuchado casos de personas a las que les cortan la cabeza, les queman las manos y no dejan ningún rastro de ADN. Y eso han pasado años. 20, 30, 40 años para poder cerrar el caso y darle identidad a la persona. Por eso definitivamente la cabeza es lo que te da identidad.
Y el apóstol Pablo dice ahí que el Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Amén. Él es el que tiene la preeminencia, no solamente sobre la iglesia, sino sobre el universo entero y sobre todo tipo de gobierno y autoridad, ya sea en esta tierra o allá en el cielo. Él es el primogénito. Debes entender que eso no significa que fue el primero en ser creado, como interpretan los testigos de Jehová. Incluso los judíos ortodoxos entienden que cuando el Señor dice en Génesis capítulo 1 verso 3, y dijo Dios, sea la luz, se refirió a la luz del Mesías, a la creación del Mesías. Eso creen los judíos ortodoxos. Los testigos de Jehová dicen que el Señor Jesucristo fue el primer ser creado por Dios. Eso es una errónea interpretación. La palabra que se usa en griego allí es prototokos. Y prototokos significa principal, principal, el hijo principal de Dios. A su nombre, a su nombre. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Entonces, estamos entendiendo, como dice la declaración, repitamos la segunda declaración. El Señor Jesucristo, para ser el primero, tuvo que hacerse como un siervo. Así lo ves. Todo esto, este texto que estamos aquí referenciando en Colosenses, todo esto lo amplía el apóstol San Pablo cuando escribe a los Filipenses, capítulo 2. Capítulo 2, desde el verso 1 hasta el final. Hasta el final. Ese capítulo explica que el Señor Jesús, para ser el primero, para ser el más exaltado hombre, sobre todo nombre que se nombra en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, Él tuvo que hacerse un siervo. Un siervo, un esclavo. Tuvo que humillarse. Y en la condición de hombre morir en una cruz para salvarnos a nosotros. A su nombre, alabado sea el Señor. Dale un aplauso al Señor, hermano. Aleluya. Aleluya. Eso sí. Otra vez. Aleluya. Muy bien. Nosotros decimos ya, porque ese es el nombre de Dios abreviado. 3 veces lo decimos. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ya. Es el nombre, la contracción del nombre Yahweh o Yahvé o Jehová. ¿Ve? Eso está en la Biblia, está en el libro de los Salmos, por si no los has leído. Aparece la J, la A y la H. Eso se lee es así, ya. A su nombre. Vamos a la tercera declaración. El Señor Jesucristo es primero de la resurrección. El primero de la resurrección. Vamos a leerlo como lo dice San Pablo. Primero a los Corintios 15, 22 al 23. 22 al 23, primero a los Corintios 15. Dice así. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Los que son de Cristo en su venida. ¿Cuál venida, hermano? ¿Cuál? ¿Segunda venida o arrebatamiento? ¿Cuál? Arrebatamiento. Ese niño sabe bastante la palabra de Dios. Los que son de Cristo en su venida, allí no se está refiriendo a la segunda venida en gloria. Se está refiriendo al arrebatamiento. Lo que se conoce como la parusía de Jesucristo. La parusía de Jesucristo. Bueno, dice el texto allí que en la parusía, ¿sí?, los que murieron en Cristo resucitarán primero. ¿Verdad? Pero ya hubo un precursor, ya hubo un primero que resucitó para nunca más morir. Y dice el texto que es Cristo. Y San Pablo le llama las
primicias. Cristo las primicias. Entonces, ¿qué seríamos nosotros? ¿Qué seríamos nosotros si Cristo es las primicias? Nosotros seríamos el resto de la cosecha. ¿Sí te das cuenta? ¿Me captas? ¿Me sigues? Si Cristo es la primicia y ya Él se ofreció y ya Él murió, lo sepultaron y resucitó y ascendió a la diestra del Padre. Si Cristo, nuestro Mesías, es la primicia, tú y yo, ¿qué venimos a hacer cuando resucitemos? El resto de la cosecha. Por eso es que dice el Señor, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si cae en tierra, lleva mucho. ¿Mucho qué? Nosotros somos el fruto de su aflicción. Entiéndalo. Somos el fruto de su aflicción. Somos el fruto de su sacrificio. Somos el fruto de su martirio ahí en la cruz. Somos ese fruto. Dígame, hermano, diga si lo cree. Declare eso, declárelo. Eso es lo que asegura su vida eterna. Eso es lo que asegura la esperanza de que un día usted va a resucitar aunque muera. Esa declaración, esa confesión, yo tengo que declararla, tengo que confesarla y creerla en mi corazón. Entonces, la declaración es muy sencilla de entender. ¿Cómo dice? Léala nuevamente, la tercera declaración. El Señor Jesucristo es el primero de la resurrección. Es el primero de la resurrección. Él es nuestra primicia. Amén. Él es nuestras primicias. Lo que nosotros hacemos hoy es sencillamente la aplicación de un principio espiritual, la celebración de una fiesta que tiene todo este significado, tiene todo este sentido. Esto que hemos explicado aquí brevemente. Bueno, yo lo considero breve, pero algunos de pronto ya están mirando el reloj y están mirando, oye, ¿cuándo es que será que vamos a terminar? Pero déjeme decirle, si usted busca al Señor primeramente y su reino, todas las demás cosas vendrán por añadidura. Cuando nosotros sembramos una primicia, como lo he dicho, estamos asegurando una cosecha. Y lo hacemos proféticamente y lo hacemos por fe. ¿Cuántos tienen fe acá? Amén. Vamos a concluir. Vamos a concluir. Desde el principio de la palabra escrita de Dios, se nos revela que su Hijo debía ser el constructor de la familia de Dios. Se necesitaban dos para construir la familia de Dios, el Padre y el Hijo. De la misma manera se necesitan dos para construir una casa, una familia. Amén. Amén. Bueno, no sé si ahí hay unos vocablos que yo dije que subrayara. Están en la pantalla, ¿verdad? Observe ahí la pantalla, mire la conclusión. Ahí hay dos expresiones que yo resalté, ¿verdad? Amén. Leamos nuevamente la conclusión. ¿Cómo dice la conclusión? La palabra primicias en hebreo se escribe reshit. Reshit. Dígalo conmigo, reshit. Así se dice primicias en hebreo. Primicia, reshit. Ahora bien, este vocablo se escribe con las últimas letras del alefato hebreo. las últimas letras del alefato hebreo, mírelo ahí en su Biblia, Salmo 119, son las siguientes letras: Resh, Shin y Tau. Resh, Shin y Tau. Con esas tres letras se escribe la expresión Reshit. ¿Y qué traduce Reshit? Primicias. Ahora bien, dijimos allí, desde el principio, Dios, ¿qué es lo que dice ahí en la conclusión? Desde el principio, Dios, ¿qué? ¿Qué hizo Dios? Mostró, reveló que su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, es el constructor de la familia que llena la casa de Dios. Desde el principio. ¿Sabe usted cuál es la primera palabra que aparece en la Biblia?
En el principio. ¿Y cómo se dice en hebreo? En el principio. Bereshit. Ahí está escrito. ¿No está escrito ahí? Bereshit. Fíjense cómo el Señor aquí aplica otro principio que es una paradoja. ¿Qué dice el Señor? En el reino, los últimos, ¿qué serán? Los primeros. En el Señor, en el reino, los últimos serán los primeros. Las tres últimas letras del alfabeto son las letras que se usan para escribir la palabra Reshit, que está escrita en la primera expresión que aparece en la Biblia, la palabra de Dios. La palabra escrita comienza con esa expresión, Bereshit. Bereshit, cumpliendo así un principio, otra paradoja. En el reino, los últimos, las últimas letras, fíjate, las últimas letras, los últimos serán los primeros. Amén. Yo no sé cuándo llegó Cristo a tu vida. Te puedo decir algo, Él llegó justo a tiempo. Llegó justo a tiempo. Pero déjame decirte, si tú te consideras como que llegaste retrasado, como que, ¿por qué será que el Señor a mí se me reveló? Yo lo conocí a Él cuando ya yo tenía prácticamente 60, 50 años, 70. Es decir, cuando ya yo estaba en lo último de mi vida, en el ocaso de mi vida. Muchos hermanos a veces se acercan a mí diciéndome eso. ¿Cómo lamento yo no haber sido cristiano desde que nací? O desde mis primeros años. Quiero decirte que en el Señor, hermano, los años que tú perdiste, Él te los va a restituir. Él te los va a restituir porque Él es un Dios de restitución. Y aunque tú hayas llegado entre los últimos al reino, en el reino serás primero. Dale un aplauso al Señor, hermano, si tú crees eso. ¡A su nombre! ¡A su nombre! Yo quiero orar por aquellos que están ahí en la internet, nos están viendo, para que decidan hoy entregar su vida al Señor. No importa la edad que tú tengas, no importa si tú te consideres que ya a estas alturas de la vida, ya para qué. No, déjeme decirle, aquellas personas que pasan de 60, 70 años, usted no entró a la tercera edad, usted entró a la edad dorada de su vida. La edad dorada, la edad donde se da el fruto. Alabado sea Dios. Todo tiene su tiempo y este es el tiempo de Dios para ti. Recibe a Cristo hoy. Yo te voy a conducir en una oración de fe para que decidas entregar tu vida a Cristo, entregarle tu vida a Él, que Él conduzca tu vida, tu familia, tu destino, tu futuro. Diga junto conmigo: Señor Jesús, hoy he recibido tu palabra y con gozo te doy las gracias. Te pido perdón, Señor, por mis pecados, todos mis pecados. Perdona mi indiferencia y mi tardanza para invitarte a entrar a mi corazón. Entra, Jesús, séllame con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy te confieso como el Hijo de Dios. Creo que moriste, fuiste sepultado y resucitaste para darme vida eterna. Hoy creo por la fe que soy hijo de Dios. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Usted también puede sembrar personalmente sus generosos donativos
a la cuenta de ahorros número 487-5031-5995 de Bancolombia. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.